pasado, de Menzies, ayer y hoy. Los números del país y las perspectivas del futuro son absolutamente contrarias al uso de la razón y al análisis objetivo que deberíamos estar haciendo como sociedad. Se esconden esos números y entonces el Poder Ejecutivo destroza con un gabinete que según el presidente era el mejor de los últimos 50 años y armó e inventó ministerios y secretarías que después tuvo que achicar. Nunca tuvimos tantos ministros ni tantos secretarios como en la era Macri. Tenemos una justicia cuestionada por la sociedad y el otro poder, que es el parlamentario, se conoce poco. No se sabe mucho de lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación. Bueno, le voy a contar porque si no, parecería ser que toda la culpa es de un sector. Y la verdad que la culpa es absolutamente de todos los que imaginariamente nos representan a nosotros una vez que votamos. El Parlamento argentino ha batido un récord. Ahora está en sesión extraordinaria que llamó el Poder Ejecutivo. Desde que regresó la democracia, fue el que menos leyes sacó en la historia. Repito, desde que regresó la democracia, este Parlamento fue el que menos leyes sacó en la historia. Durante este periodo, el Congreso sancionó un total de 36 leyes. Desde 1983, cuando apenas volvía la democracia en la época de Alfonsín, que por el tiempo que quedaba para terminar el año se había sacado 21 leyes, pero después eso subió. Bueno, digamos, entonces Alfonsín el menor número de leyes, apenas empezó. Macri en su tercer año tiene un parlamento que sacó la menor cantidad de leyes, porque viene sesionando hace 3 años y batió el récord. Sacando esa 21 de Alfonsín por medio año, se han sancionado leyes para lo cual se le paga a los diputados y senadores, que solamente llegaron a 36. Se registra una producción de leyes muy bajas y vale la pena recordar que fue una invitación que se hizo a producir, a trabajar, y los parlamentarios no lo hicieron. Es decir, pasaron el año de vacaciones, no trabajaron. No trabajaron ni siquiera en las comisiones, porque si se trabaja en las comisiones las leyes salen. El gobierno, como no tiene mayoría en el Congreso, paralizó gran parte del Parlamento. Pero no hubo aportes en gran cantidad de ideas que se han sancionado como leyes que hayan nacido en la oposición. También, en un año que ha terminado, que ahora estamos en el periodo extraordinario, o sea, en el periodo ordinario del 2018, 23 sesiones, 23 veces nada más, se reunieron para sesionar. 11 en la Cámara de Diputados y en el Senado. En el 2017 el total había sido de 29 sesiones y en el 2016 de 38. Ahora sesionaron 23 veces en una Cámara y 11 veces en la otra. Para no abundar con estos datos que ya son suficientemente ilustrativos, le voy a contar la otra parte, porque estoy seguro que ninguno de ustedes sabe cuánto es la totalidad de los diputados que tenemos. Son 257 y se eligen cada 161 votantes un diputado nacional, pero como no puede haber menos de 5 por provincia, algunos tienen 80.000 votos, pero igual son diputados porque el número mínimo de cada provincia es de 5 diputados nacionales. ¿Está claro? Entonces, los diputados nacionales se eligen cada 161.000 votantes. O sea, según la cantidad de habitantes, la cantidad de diputados que hay. Pero el mínimo que tendría
una provincia, o que tiene una provincia, es de 5 diputados. Los senadores son 3, después de la modificación del 94. 2 por la mayoría y 1 por la minoría, 3 por provincia. Los senadores representan al poder provincial, los diputados al poder popular, supuestamente. El total del Parlamento Nacional tiene 329 electos. Ahora, si yo le preguntase a cada uno de ustedes cuánta gente trabaja para atender a estos 329 diputados y senadores, estoy seguro que ninguno acierta. Los empleados del Congreso Nacional, escuchen por favor bien, cuando terminó el gobierno de Cristina eran 15.241. Con el gobierno de Macri hay 16.196. O sea, 948 empleados más en la planta permanente, sin contar los provisorios. El Senado tiene 6.020 empleados, tenía 6.020 empleados con el kirchnerismo, que fue cuando más creció, más gente nombraron, lo bajaron ahora a 5.779, o sea un 6% menos con Michetti que con Vudú. Ahora, todo esto va reflejando la cantidad de senadores y de diputados que tenemos y la cantidad de gente que trabaja para ellos. 72 senadores con 6.000 personas. Senadores que tienen 41 empleados, senadores que tienen como mínimo 10. Pero ahí no termina esta burocracia de la política, que es muy vieja y que cada gobierno que pasa deja adentro. Sobre todo los radicales siempre han tenido la costumbre de que los que venían y llegaban con los diputados y senadores después los hacían personal permanente en el Congreso. Lo interesante que hay una imprenta en el Congreso Nacional que tiene 679 empleados. Una imprenta con 679 empleados. Podrían hacer no solamente el diario de sesiones, sino, se imaginan ustedes, un diario nacional, y le sobraría gente. Sin contar la biblioteca, y sin contar la locura de los nombramientos, de un gasto insólito y absurdo para una tremenda vagancia de senadores nacionales y diputados nacionales. Pero esto hay que agregarle otro dato. Hemos elegido diputados del Mercosur que no trabajan, no funcionan, porque el resto de los países todavía no terminaron de conformarlo, y cobran una dieta equivalente a los diputados nacionales para no hacer nada. Mientras que los jubilados no tienen un bono, mientras que los chicos argentinos pasan hambre, todos los sectores políticos, desde la ultraderecha a la ultraizquierda, bancan y se quedan callados con esta democracia fraudulenta que encima no trabaja y que produce semejante gasto. Ahora bien, ¿cómo se hace para entender que el Congreso no precisa 15.000 personas? ¿Cómo se hace para entender que es absolutamente imposible que, por ejemplo, Brasil, que tiene 628 legisladores entre Senado y diputados, sacó 45.304 proyectos de ley del 2008 al 2017 y nosotros sacamos menos de 15.000 en el mismo periodo? ¿Sí? ¿Cómo se hace para entender que hay que trabajar? ¿Cómo se hace para entender que la chicana de no dar quórum, de no trabajar en comisiones, de boicotear las cosas, es una demostración palpable que no es una picardía política, sino que es no trabajar? No trabajar para el sueldo que se le está pagando del pueblo argentino. No preocuparse para representar el voto que les dio a ellos la oportunidad de ser senadores y diputados nacionales. De manera que siempre hay excepciones de diputados y diputadas, senadoras y senadores que trabajan, pero son la excepción. En el medio de esto
Este gobierno, el de Cambiemos, aumentó el personal del Congreso casi a 1000 personas, aumentó el gabinete como nunca nadie lo había tenido, ministros y secretarios, y aumentó la burocracia, pero quieren hacer recortes con el personal del Estado, que son empleados de directores para abajo, es decir, mantienen los cargos políticos con sueldos tremendamente importantes, y al que tiene 20 años de servicio quieren ver si lo pueden echar. Miren, esto no se arregla tan fácilmente como creen ustedes, ni es cuestión de proponer simplemente ideas, es cuestión de entender dónde vivimos, cómo vivimos y como consecuencia de nuestra sociedad las cosas que tenemos. Mientras nos distraemos con las cosas que se instalan para que la gente no piense en su propia realidad, hay situaciones que son realmente dignas de que los diputados y senadores la investiguen, y no que los periodistas les tengamos que decir lo que tienen que hacer. El ministro Dietrich anunció una reforma del puerto de Buenos Aires con una inversión de 1.500 millones de dólares. Hasta allí la noticia no tiene ningún desperdicio, porque hay que adecuar un puerto que tiene un siglo, hay que buscarlo hacer más moderno, más activo. No está mal que se pretenda hacer esto con el puerto de Buenos Aires, ¿no? Claro, lo que no dicen es que ellos tienen una gran intención de hacer este trabajo porque ya tienen preadjudicado mentalmente el negocio a un país del cual, como garantía del negocio, el amigo del alma del presidente, Nicky Caputo, lo quieren hacer cónsul, cosa que el Senado había cajoneado y que el presidente volvió a pedirle ahora que por favor lo autoricen a Caputo, que es argentino, a ser cónsul de un país extranjero. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué será? ¿Por qué le puede interesar a un argentino ser cónsul de un país asiático? ¿Qué cosas te puede generar un cónsul? Negocios. Y si es el amigo del alma del presidente, un negocio servido son 1.500 millones de dólares en el puerto y una concesión de 40 años para la explotación del puerto. Ahora hay 3 concesionarios que explotan el puerto. Bueno, va a haber una sola. Se postergó provisoriamente las concesiones que estaban venciendo hasta el año que viene, y el año que viene piensan adjudicárselo a una sola. Bueno, esa sola es la participación de un país y ni siquiera de una empresa a la cual el amigo del alma del presidente lo quiere representar como cónsul. O sea, estamos en algo que es difícil de explicar, pero que los diputados y senadores no se dan por enterados, no preguntan, no se informan, o no les importa, mira para otro lado. Pero ¿por qué puede tener interés un argentino en ser cónsul de un país extranjero en Buenos Aires? ¿Cuál puede ser el interés? Los negocios. ¿Y qué negocios se puede hacer? Bueno, por ejemplo, que el país que el amigo del alma del presidente represente como cónsul se quede con el puerto por 40 años. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, mientras nos distraemos con otras cosas, mientras los diputados no trabajan, el ministro Dietrich lanza la licitación del nuevo puerto de Buenos Aires con obras por 1.500 millones de dólares. Según anunció el propio presidente, una firma de Singapur podría hacerse cargo tanto de la obra como de la operación unificada de todas las terminales. ¡Qué casualidad! El amigo del alma, cónsul general de Singapur. ¿Y los diputados y senadores no se dan cuenta de esto?
No hay en el Congreso de la Nación alguno que tenga 10 minutos, ya que no hacen nada, para analizar estas cosas. En la democracia fraudulenta, la ciocracia hace negocios a la vista de todos con un parlamento que está lleno de vagos.